Bien, estimado estudiante, vamos a trabajar el tema de la transferencia. Yo en verdad voy a hacer algunas puntuaciones sobre el tema. Le voy a dejar un power que es bastante largo. Tendría que volverlo a retomar. En otra época yo daba seminarios sobre el tema de la transferencia, ¿no? Es un tema, digamos, apasionante porque de alguna manera es uno de los ejes de las posibilidades de trabajo, tanto ya sea en el campo de la transmisión como en el campo específico de la clínica. En cuanto a esto, digamos, al final del Power las referencias teóricas específicas, digamos, son los textos acerca de la transferencia de Freud, ¿no? Y el seminario 8 de Jacques Lacan, específicamente los primeros 11 capítulos, donde él trabaja el banquete de Platón, que es bellísimo, un seminario en donde, bueno, está inspirado, digamos, en relación al tema que lo convoca, a Jacques Lacan, y tiene, digamos, expresiones muy bellas, muy estéticas, muy lúcidas. Así que si lo pueden leer, aunque no lo entiendan todos, esos primeros 11 capítulos se los recomiendo para que después de a poco lo vayan simbolizando. Me gustaría poder hacer ese trabajo con ustedes, pero bueno, les he ofrecido el taller de Borges y no han ido, así que me parece como un fracaso anunciado ponerme a trabajar sobre un seminario que después tampoco lo van a tomar. Pero algo les voy a decir para ver si despierto el interés de ustedes. Voy a empezar con el seminario. En verdad iba a empezar por el Power, pero tuve que ponerme a releer esos 11 capítulos y uno queda entrampado, ¿no? En las palabras del maestro Jean Lacan. Y les voy a leer algo. Dice, como para empezar así en lo profundo, ¿no? Después vamos hacia lo más playo. Dice cuando habla la metáfora del amor, en la página 51 del seminario 8. El amor como significante, porque para nosotros es un significante y nada más. El amor es una metáfora. El amor es una metáfora. Si es que la metáfora hemos aprendido a articularla como sustitución. Bueno, lo que se cifra en el seminario, ¿no? Acá tienen, digamos, para toda una carrera. Significante, metáfora y sustitución, ¿no? En relación al amor. Es decir, léase que el significante es una metáfora. Léase la metáfora como significante. Léase el amor, pero el amor cómo está comprendido. Y acá, digamos, hay que pensarlo desde Jacques Lacan en los tres registros. El amor en lo imaginario, en lo simbólico y en lo real. ¿Y cómo aparece en cada uno de los registros? Aparece, ¿ya?, desde una lectura epistemológica del profesor Ferrero, ¿no? Porque hay muchas lecturas posibles, muchas variantes de análisis de este texto posibles, de diferentes ópticas, y de acuerdo, digamos, como si fuese un rizoma, cuál es la línea por donde se entra, ¿no? Y la multiplicidad de asociaciones que se pueden hacer. Yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de ligárselo a la epistemología. Entonces, él habla de la epistemología en relación de los griegos, ¿no? Y para ligarle lo imaginario, lo simbólico, lo real, vamos a tomar, cuando él habla de la doxa, ¿no?, haciendo, digamos, la referencia clásica a la doxa como la opinión, él toma el concepto etimológico de la opinión verdadera, ¿no? Porque Popper, digamos, y todos los epistemólogos centrarían la opinión como la falsa, la falsedad de alguna manera, ¿no? O lo engañoso, o aquello, digamos, que no puede hacer a la verdad, o el obstáculo. No, acá dice la opinión verdadera.
Es decir, y ahí podemos pensar lo imaginario. Pero ¿cómo se piensa? En la relación con el objeto. Es decir, en la relación directa con el objeto. Ese objeto es un obstáculo. Ese objeto en la imagen hace de obstáculo. Esa sería la articulación. Entonces, el amor a lo simbólico, que es la posibilidad de pegar el salto, de salir del objeto en su interposición como objeto directo y acceder a lo simbólico. O sea, acceder a la sustitución, porque dice, entendamos la metáfora como sustitución. Entonces, seguimos la palabra del maestro. Yo la trabajo más como transposición, pero vamos a trabajarla en la línea de la sustitución para entender lo que le estoy tratando de decir o de transmitir. Entonces, la sustitución, la metáfora, ¿sí? Como sustitución. Entonces, sustituir el objeto, ¿sí? Sustituirlo. Y ahí aparece el concepto. Ahí aparece la episteme, o sea, lo simbólico, lo propiamente simbólico. En el concepto decimos la letra, tomando la filiación hebrea, la letra aparece. Y después el amor en lo real, pero dice el texto, después si lo leen, para hacer intervenir lo real hay que hablar de los dioses. Entonces aparece el amor en ese campo de lo divino. Y tomar el mismo chiste, el chiste como una interpretación del inconsciente, el chiste como una metáfora, como una sustitución del propio Lacan, cuando Lacan dice, ¿sí? Dios es inconsciente. Entonces, eso de lo divino en lo inconsciente, ¿no? Eso de lo divino en lo inconsciente. Y ahí tenemos la opinión verdadera con el objeto, ¿sí? Esta posibilidad de ser sustituido haciendo metáfora, lo simbólico, y lo otro, digamos, que sería el encuentro con la sexualidad y la muerte, el encuentro directo con la sexualidad y la muerte. Entonces, en un punto, él va a decir, Jean Lacan, que el amor está entre dos muertes. ¿Entre qué dos muertes? Entre la sexualidad como posibilidad de la muerte, y ahí el encuentro en lo genital que lo puede, bueno, se me viene un término muy específico y muy claro, pero me lo abstengo. Puede llegar a su fin, otro término sería más lúcido, pero bueno. Nunca sabe uno quién está escuchando, si es que hay alguien que escucha, ¿no? Pero bueno, puede llegar a su fin, digamos, en términos de sexualidad o a su fin en términos de existencia, ¿no? Es decir, hay algo del goce ahí, o la pequeña muerte, como decían o dicen los franceses, la pequeña muerte al orgasmo, ¿no? Creo que me entienden por dónde estoy rodeando, sin ir, digamos, a términos más específicos. No es que yo tenga pudor en decir, sino que tengo temor porque, bueno, hay cuestiones, digamos, eh, del orden de lo imaginario, digamos, en, en- en aquellos que no pueden simbolizar, que despiertan oscuras pasiones, digamos, en relación de la pulsión de muerte. Entonces, prefiero, digamos, no exponerme a esas oscuras pasiones de pulsión de muerte, aquellos que no puedan seguir la cuestión, digamos, de el rastro simbólico que le estoy dejando en relación al texto. Ni lo pueden seguir ni pueden leer el texto, advertido de esto, digamos, como efecto de la posmodernidad. Entonces trato de decir lo menos posible, lo cual, digamos, me genera esta incomodidad. Es una incomodidad y es una cuestión, digamos, de no poder uno desplegar ciertas cuestiones, ¿no? Incluso este mismo seminario, a mí no me da ganas de trabajar, porque los términos que trabaja Jacques Lacan ahora, expuestos así, de manera cruda, serían, digamos, un problema, porque, digamos, hay una cuestión, digamos, de obstáculo en lo cultural que no podrían ser tomados, no podrían ser revisados ni pensados. Entonces estoy tratando de hacer, digamos, un juego de malabarismo, digamos, para transmitirles algo, a la vez recordarme yo, digamos, y ofrecerle algo que puedan tomar ustedes. Así que fíjense en qué línea delgada me encuentro yo, digamos, en el orden de la transmisión. Voy a seguir con este esfuerzo. Bueno, los avatares del ser. Entonces, tenemos una trilogía
que va a trabajar Jacques Lacan, tomada en su etimología griega, que es eromenos, el erastes, eromenos y eromenón. ¿Qué quieren decir estos términos griegos? Erastés es el amante, ¿sí? Eromenos, el amado, eromenón, el objeto de amor. Esta trilogía es importantísima. Hay otros conceptos, después se despliegan más conceptos en terminología griega, pero estos tres nos permiten o nos van a tratar de facilitar esto de la metáfora sobre lo cual me voy a retirar insistiendo inútilmente en tratar de transmitir. Pero bueno, insisto en el fracaso. Entonces, la sustitución. ¿Qué es lo que juega en la sustitución? Eromenón, el objeto de amor. Entonces, todas estas definiciones que son trabajadas, el amor como dar lo que no se tiene a alguien que no es, la definición de Jacques Lacan, es para abrirla, para trabajarla, para desplegarla. ¿De qué se trata esto de dar lo que no se tiene? ¿De qué se trata esto de alguien que no es? Está muy bien trabajado en el seminario y hay que poder, digamos, entenderlo porque ahí, digamos, hay un atravesamiento, digamos, ¿no? Del orden, del trabajo en la clínica a través de la transferencia y la instauración de lo que se llama el sujeto supuesto saber para habilitar la transferencia, que la transferencia es definida nada menos como la puesta en acto del inconsciente, es decir, es cuando se pone en acto, ¿sí?, el inconsciente, es decir, es cuando algo se va a activar a través del amor. Entonces, el eromenón es ese encuentro directo con el objeto, opinión verdadera, pero es un obstáculo, ¿no? Hay que sustituir para hacer metáfora, ¿no? Y ahí lo simbólico. Ahora bien, en lo simbólico está la posibilidad, digamos, de la pulsión en sus tres voces, la pulsión en las tres voces. Recuerdan que hay tres voces. Pasiva y activa, si sería ahí la lógica binaria, que es lo que la cultura toma, digamos. Y la tercera, que es lo que deja la cultura, en general en términos de ciencia, lo deja, porque no es lo verdadero y lo falso, hay una terceridad, la verosimilitud, estaría ahí en esa tercer voz, que es el paradigma del psicoanálisis, ¿sí? Esa voz reflexiva que es propia de la estructura histérica. Lo voy a decir, digamos. Algo tengo que decir, si no, no puedo, digamos, transmitir con tantos rodeos. Y dejando, digamos, sugerencias que sé que no se las van a apropiar. Entonces, hay algo, digamos, porque el mismo Lacan en algún punto dice que Sócrates, ¿no?, como personaje central, Sócrates como personaje central del banquete, de esta escritura de Platón, está en esa posición reflexiva, es el que provoca los movimientos, todo el tiempo es el que está provocando, digamos, ¿no? Se corre, digamos, de lo pasivo, se corre de lo directamente activo, juega la sustitución, juega que es el objeto, que no es el objeto, ¿sí? Despliega el deseo, a la vez resiste, bueno, hace todo un tipo de estructura, ¿no?, en esta relación. Pero es lo que de alguna manera habilita a la palabra desde la falta, y a la vez dice que no es él el que sabe, a la vez que dice que si algo sabe es porque sabe de amor, tiene un saber acerca del amor, pero a la vez dice que no le viene de él, que se lo dio, digamos, Diotima. Diotima es una pitonisa, es una maga, es una mántica, ¿no?, de magicos, de magos, es una maga, es una pitonisa, es alguien que está relacionada con los dioses, y gracias a esa magia y a ese contacto con ese amor en lo real, le puede, digamos, decir alguna cosa acerca de esto. Pero ahí, digamos, para hablar del amor, digamos, y en relación a esto de lo real, es que Platón tiene que inventar un mito. Él inventa un mito. Es decir, tiene que ubicar en otro lugar, ¿sí? O sea, hacer descenderlo a Eros, porque Eros en la mitología es un dios primordial. Está en los inicios, digamos, ¿no?
Es el Dios, digamos, que a través de él se unen todas las cosas. Es el que permite que haya unión de los elementos. El amor permite unión en los elementos. Entonces, ¿por qué él tiene que generar un nuevo mito? Y para acercarlo a los hombres. Y lo acerca tanto que lo pone en el lugar de un demiurgo, de un creador. Lo pone en el lugar de un daimon, de un demonio. El amor es un demonio. Un genio, no demonio en el sentido judeocristiano, aunque también se puede pensar el texto de García Márquez, se podría trabajar ese texto literario muy interesante porque el título lo convoca, del amor y otros demonios. Y trabajar ahí esa historia, ¿no? La historia que narra García Márquez, que le viene de la cultura, ¿no? A García Márquez. Cuando uno más lee, más reconoce a algunos autores y más se da cuenta del robo de otros autores. Pero bueno, así es. Como dice el Eclesiastés, ¿no? Más conocimiento, más angustia. El conocer trae angustia, dice Eclesiastés. Entonces, la ignorancia como pasión es una protección, es una estructura del desconocimiento, que ya la estuvimos trabajando, le estoy articulando diferentes tópicos, digamos, ¿no? Entonces, opinión verdadera, episteme, ¿sí? Desde lo simbólico, la apropiación de ese objeto, ¿sí? En la letra, ¿sí? Y después la tecné, ¿no? El otro tríptico, la tecné. ¿Cómo elaboramos un método para esa apropiación? Qué trabajo ese, ¿no? Y después el tema de los discursos, porque ¿qué es la historia para Jacques Lacan? Es cómo ingresa un discurso en un determinado tiempo. Un discurso, cuando él dice los discursos, está hablando de los discursos como estructura lingüística, y cómo se juega ahí el deseo y el amor y otras referentes, digamos, de la dinámica del discurso. Entonces, él va a analizar el discurso que se instala en el banquete, ¿no? Porque también hace en referencia a la época, hay que leerlo dentro del contexto griego, eso que se instala ahí, esa trilogía que se entra entre el juego del Erastés, del amante al Eromenón, al amado, y el Eromenón, el objeto de amor, y la sustitución. Cuando él trabaja, digamos, la relación entre Patroclo y Aquiles, ¿no? ¿Quién es el Erastés? ¿Quién es el activo? ¿Quién es el Omenón, el pasivo, en relación de las voces de la pulsión? Él dice, siempre se creyó que Ulises. Y dice, no, Ulises era más joven, y ahí da la referencia, pues estaba todo este tema del amor, el amor, digamos, ¿sí? El amor masculino está trabajado en el banquete. ¿Sí? Este no es un detalle menor, ¿no? ¿Por qué está trabajado ese amor? Ahí están todas las características. Tenemos que ir abriendo el texto e ir marcando esta cuestión, ¿no? Pero hay digamos, esta cuestión del pasaje de Ulises, ¿no? De Eromenos a Erastés cuando muere Patroclo, cuando muere en combate, y él se vuelve activo. Aunque este arrojo, digamos, le va a causar su propia muerte, ¿no? Ya se lo habían, digamos, anticipado del oráculo. Le voy a leer otra frase. Dos frases, no, me voy a leer, porque acá se puede leer todo el seminario y desplegándolo nos llevaría todo el año, digamos.
Dice, la primera imaginación e invención de la verdad es el amor. Lo primero que inventa la verdad es el amor, ¿no? Esta otra frase, todo mito se relaciona con lo inexplicable de lo real y siempre es inexplicable que algo responda al deseo. Entonces, nada más bien, miren lo poco que tomé y todo lo que me da para hablar. Imagínense para ir leyendo y desplegando. Entonces, hay algo de la verdad que se da en esto del amor, ¿no? ¿Por qué el amor produce verdad? Pero hay un detalle, porque nos señala que el mito, en estructura de metáfora, nos dice también la verdad. ¿Y qué nos dice el mito? Que Eros tenía un hermano. Eros tenía un hermano. Y ese hermano se llama Anteros. Anteros. ¿Qué es Anteros? Es el desamor. Ahí tenemos, digamos, la categoría de odio, enamoramiento. Van juntos siempre. El amor y el desamor. Van juntos, ¿no? Que cómo se ligan, digamos, ¿no? También, digamos, hay otra relación en el mito. Eros y Ate, la desgracia, van juntos. ¿Por qué el amor y la desgracia van juntos? Una colega me mencionó la maldición gitana, ¿no? Esto es la maldición gitana. Ojalá te enamores. Uno va a decir, ¿pero cómo? Ojalá te enamores, una maldición. Pero iba a decir, va a señalar esto, ¿no? Del efecto que produce el amor en el sujeto. Hasta puede producir este cuadro de la melancolía, ¿no? Ese objeto cuya sombra, digamos, ¿no? Aplasta al yo. Porque en el amor, digamos, el amor tiene esta cuestión de ser sacrificable, ¿no? El sujeto, hay algo del ser que sacrifica por amor. El objeto lo toma, su objeto de amor toma toda su fuerza y el sujeto se ve empobrecido, totalmente empobrecido. Entonces es un tema, digamos, esta cuestión, ¿no? Es decir, el amor pide, digamos, cierta posibilidad en la cultura, digamos, de la templanza, la virtud que trabaja Jacques Lacan, la templanza. Podemos trabajar la prudencia también, pero la templanza, es decir, ¿cómo templar eso? Demasiado fuego, digamos, produce esto de la pasión y de la desmesura, de la ibris, y produce esta cuestión de un amor divino, o sea, llevado al plano de lo que en el cuadro, digamos, es una locura de amor, o dicho en términos más técnicos, la erotomanía. Pero de lo que se trata acá, o de lo que están intentando trabajar, no se olviden que estamos en el campo de la filosofía, filo, amor, y sofos, ¿no? El amor, digamos, al saber, este amor al saber, digamos, cómo se hace prudente el amor para tener una posibilidad de la transferencia, para que el objeto no sea el objeto material, no sea el objeto de un cuerpo, no sea el objeto orgánico, sino que el objeto sea el concepto, sea la letra. Digo concepto en términos más racionales, pero se para nosotros como psicoanalista sería la letra. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para trabajar esto, esta sustitución? Para hacer metáfora, para pasar de ese tipo de amor de la opinión verdadera al amor de la episteme. ¿Qué método tenemos? ¿Qué técnica tenemos? Bueno, acá le estoy ubicando, ¿no? La epistemología. Doxa, técnica y episteme. ¿Qué método tiene la ciencia? Popper, en la epistemología, Carnap, otros epistemólogos, todo lo que ustedes quieren. ¿Qué métodos tienen? ¿Cómo se resuelve esta cuestión del amor? El tema del amor está trabajado como un problema del ser. Es un problema del ser. Por eso, digamos,
va a trabajar un mito, va a referenciar un mito que está tomado del banquete, lo va a trabajar ahí Jacques Lacan. El mito, digamos, hay un festejo, hay una fiesta, es un mito, es un decir que le dice Diotima. Diotima se lo dice a Sócrates para que él construya su teoría, de alguna manera, a partir del mito. O sea, una verdad que genera amor, la del mito. Entonces, yendo al mito, se está festejando el nacimiento de Afrodita, ¿sí? Hay una relación entre lo mortal y lo inmortal. Una mujer mortal, Peña, y Poros, este ser inmortal. Poros, hijo de Metis, la diosa de la invención, una diosa que está ligada a la invención. Poros, el recurso. Y ahí está ligado el deseo por el cual se generan los recursos, todos los recursos que uno quiere los obtiene si tiene el deseo. Y a la vez la fuente de la invención. Pero está Peña, está, digamos, aquella que no tiene el recurso, aquella que tiene la falta. Pero no es menor el personaje de Peña, no es un personaje, digamos, que no tiene significación. Es un personaje que habilita al otro personaje, porque es la que va a aportar la falta, es la que aporta la demanda, la que produce la demanda de amor. Este Dios que ya tenía todos los recursos, que no le faltaba nada, estaba totalmente embriagado de sí mismo, podríamos decir, jugando a la sustitución, a la metáfora, en términos de sustitución. Y está borracho, está totalmente, digamos, ¿no? En sí mismo, ensimismado, digamos, y envanecido en su soberbia, digamos, de gratitud. Una borrachera. Jugamos con las sustituciones. Ahí se duerme, en el umbral, dice. Va Peña, aprovecha la escena, la situación, ¿no? Y toma posesión de él. Él pasivo, dormido, y ella activa. Ella lo copula a él. Y ahí, en ese momento, digamos, ¿no? En el festejo del nacimiento de Afrodita, es engendrado Eros, en el mito de invención de Platón. Fíjense en ustedes qué construcción que hace, ¿no? Para desplegar esto, ¿no? Se engendra en esa situación, en ese banquete. Es un banquete, o sea que es un lugar de los placeres, de los deleites. O sea, hay algo del orden de los deleites. Aquella, digamos, que estaban las aporías, o sea, A, ¿sí? Como que no tenía recursos, ¿no? A también va a ser, digamos, ese objeto causa de deseo, el Lacan. A como, digamos, aquello que tiene la galma. Esa, esa A que ahora la va a portar ella dentro de ella, ¿no? Se va a tomar de esa galma, se la va a apropiar. Es lo que lleva ahora, lo que porta ella. Tiene el brillo, tiene esa verdad en ser, ¿no? La verdad produce el brillo del amor. Oh, un deleite, una chispa poética del maestro Jacques Lacan, ¿no? Aunque él reconoció que no era suficientemente poeta, pero acá sí, acá tiene cierta lucidez que lo debe haber generado un estado especial en ese momento existencial. Entonces se trata de ser, porque, y ahí está lo femenino, específicamente lo femenino que él va a trabajar después en el goce, porque dice, lo femenino se trata de eso, de una falta en ser, de una falta en insignificante, es decir, de algo de la metáfora, de algo de la sustitución que no se puede hacer en relación de un objeto, ¿sí? De un objeto que se encuentra en la doxa, en esa opinión verdadera del encuentro, de lo imaginario con el objeto, pero que no tiene ese salto, ¿sí? A la sustitución en lo simbólico. Pasa a lo real directamente. Y ahí ubica a la mujer entre lo imaginario y lo real. La ubica ahí.
Pero bueno, gracias a que tenemos esas dos posibilidades de lo imaginario y lo real, de la doxa como opinión verdadera, y de ese encuentro, digamos, con una episteme, con la posibilidad de generar episteme, porque esa verdad, ¿sí? Nos convoca a generar episteme, a generar ciencia. Y eso es psicoanálisis. El psicoanálisis es eso. Es la ciencia desde ese paradigma generado, digamos, ¿sí? Generado en epistemología. En la epistemología, digamos, este, de, de esa búsqueda, ¿no? De producción de subjetividad, si ustedes quieren, en términos menos filosóficos, ¿no? Menos poéticos, de una producción de subjetividad, de alguien que encuentra, accede, digamos, por un vacío en ser, ¿no? Este, cuyo agujero está rodeado por la angustia, que es lo que lo mueve, digamos, a la pregunta como demanda de amor, y en esa pregunta a un encuentro, digamos, como posibilidad con su deseo. Y en su deseo, digamos, Eros también retorna. Eros, digamos, desde quien lo engendró primero a Eros en el mito. ¿Quién engendra primero a Eros? ¿Dónde se engendra primero? En la invención. En la invención. Es decir, el deseo nos vuelve productivo, nos vuelve inventivo, nos vuelve creativo. Bueno, le iba a decir cosas del power, ¿no? Me olvidé totalmente del power. Me puse a hablar del seminario 8 y asociarle todas estas cuestiones que están encriptadas. Pero bueno, va a ser extraño esto, porque no voy a hablar más. Hay tanto para hablar que no voy a hablar más. Así que indaguen ustedes, indaguen, digamos, de todo lo que ustedes quieran. Está el Power, son muchísimas placas, hay como 50, están cifradas, están explicadas. Tienen las lecturas para hacer. Y bueno, y después en la próxima clase voy a hablar del método inicial. Y que es lo, digamos, ya más lo específico porque ustedes tienen que presentar, digamos, como producción final, digamos, el ensayo.